Bienvenidos a una nueva edición de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad. Les saluda Alberto Franco. Les recordamos que pueden también escucharnos a través de 1190M en radio, la radio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy sobre nuestra mesa análisis tenemos para tratar el tema de la evaluación que maneja el CENESID. Para este cometido nos acompaña doña Lorena Araujo, magíster, gerente general del sistema de admisión y de nivelación del CENESID, quien gentilmente, pese a la cortedad de su tiempo en nuestra ciudad, ha aceptado conversar en nuestra pantalla, especialmente para conocimiento de quienes hacen el mundo académico. Muchas gracias, Lorena, por habernos aceptado nuestra invitación y esperamos que se sienta cómoda ante nuestras preguntas, que a veces podrán ser un poco impertinentes, pero van dedicadas especialmente a que el público conozca de qué se trata, qué es el CENESID, qué es el sistema. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias a la universidad por la invitación y presta a contestar todas las dudas y tener una conversación contigo. Gracias. Encantado, y eso es lo que queremos fundamentalmente, que se sienta cómoda. Lorena, hay temas sumamente importantes y que la gente debe de conocer. ¿Cuándo y con qué objetivo aparece el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión en nuestro país? ¿Existía desde antes? ¿Era una dependencia de algún ministerio o alguna cosa, o nunca existió? El Sistema Nacional de Admisión y Nivelación es una política que aparece detectada como una necesidad a partir de la Ley Orgánica de Educación Superior, que fue aprobada en el 2010. Claro. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es generar por primera vez una política pública de acceso basado en dos principios: democratización y calidad. De acceso a la educación superior. De acceso a la educación superior. En este contexto aparece en la Ley Orgánica de Educación Superior. No obstante, su implementación se da a partir de febrero del 2012 exactamente. ¿Por qué se demora en implementarse 2 años? En primer lugar, porque era necesario levantar estudios técnicos, hacer una suerte de análisis de política comparada que nos permita efectivamente hacer una implementación de un sistema que por su magnitud iba a regular todo el acceso de los ciudadanos que quieran ingresar a todo el sistema público, incluidas universidades e institutos técnicos tecnológicos. Este sistema, usted acaba de decir, al sistema público de educación, pero no tiene que ver con el sistema privado de educación, especialmente a nivel superior. No, el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación es una política pública direccionada principalmente de forma vinculante para el acceso al sistema público. Los ciudadanos que quieran ingresar al sistema privado, sea de universidades autofinanciadas, institutos, ¿no?, o cofinanciadas, tienen que seguir los procesos de admisión propiamente de cada una de estas instituciones. No regula, no es vinculante para el sistema privado. O sea que las políticas de nivelación que maneje el sistema no son aplicables en las universidades privadas. No son aplicables de forma vinculante, pero tenemos universidades y experiencias, ¿no es cierto? Una de ellas es la Universidad Católica, que tiene un módulo de nivelación que justamente se empata con también los objetivos de la nivelación del sistema. En el contexto de las universidades y instituciones particulares no es obligatorio. No obstante, pueden hacerlo, por supuesto, y muchas universidades retoman la práctica del sistema para implementarlo desde su práctica particular. Dentro de los estudios que ustedes hicieron previos a la instauración y apertura y puesta en marcha del sistema, ¿qué encontraron, qué falencias fundamentalmente encontraron en la educación superior en el país? Nosotros hicimos un análisis técnico, sobre todo para la implementación del sistema de acceso, ¿no es cierto? Si bien es importante señalar que la Ley Orgánica de Educación Superior apunta hacia una gran transformación en varias aristas de la educación superior, el rol estratégico del sistema es regular una primera parte, ¿no es cierto?, que es el acceso. Al respecto, comentarles que muchos países en América Latina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, tienen sistemas
¿no es cierto?, que regulan el acceso a la educación superior. ¿Por qué la necesidad en el Ecuador? Y para mí es fundamental topar este punto porque hay varios mitos que están detrás también sobre el proceso y la implementación del sistema. Uno de ellos es que nunca existió un libre ingreso, es decir, antes del 2010, años anteriores, no había un libre ingreso. Uno puede recordar fácilmente las prácticas de dormir en un colchón 3 días, ¿no es cierto?, previamente a la época de inscripciones para el ingreso a las universidades, época de sorteos. En algunas universidades efectivamente se aplicaban exámenes, pero todo el sistema público dependía de varias circunstancias: palanqueo, dormir en el colchón, una serie de prácticas que no permitían un acceso legítimo, meritocrático hacia la universidad. En este contexto se decide la implementación de este sistema que, como insisto, tiene 2 pilares fundamentales: lograr el acceso mediante la igualdad de oportunidades, mediante la implementación de un instrumento, ¿sí?, con los más altos estándares de calidad, pero sobre todo el principal característica del sistema es la meritocracia. Ya. Debemos entonces hacer una breve aclaración, y se lo voy a pedir a usted, que es la que conoce el tema, sobre el asunto libre ingreso. ¿Se considera libre ingreso el hecho de simple y llanamente ir a una universidad, al menos así lo tiene el público de modo general, o ciertos niveles o ciertos estratos socioeconómicos, de que simple y llanamente se acercan a la universidad, haciendo cola o no, se inscriben y ya tienen la obligación de recibirlos? Eso es el concepto que está popularmente metido en la cabeza de lo que es el libre ingreso. El libre ingreso que plantea el sistema es un libre ingreso regulado a partir de méritos individuales en estudios. Exactamente. La gente ya no concibe aquello como libre ingreso. Claro, es importante para contestar la pregunta que uno de los logros del sistema ha sido en estos 2 años lograr una institucionalización del mismo, haciendo también que la ciudadanía se vuelva corresponsable. No obstante, es importante siempre precisar que existe libre ingreso a partir de la implementación del sistema, pero es un sistema de libre ingreso, valga la redundancia, que se fundamenta en el mérito. Es decir, todo aquel ciudadano que yo ya voy a explicar más adelante cuando profundicemos la conversación cómo funciona explícitamente, tiene igualdad de oportunidades porque a todos se les aplica el mismo examen, pero la idea era homologar una práctica de acceso homologada a todo el sistema, de tal forma que los ciudadanos puedan hacer una competencia por su acceso en igualdad de condiciones. Pero a partir de un examen. A partir de un examen. Un examen que ya lo vamos a analizar, como usted lo ha dicho. Tenemos entonces 2 fases: la admisión y la nivelación. Correcto. ¿Cómo manejan el tema de la nivelación y a partir de qué concepto aplican la nivelación de los estudiantes? A ver, al ser un sistema, nosotros, nuestra parte más visible y la ciudadanía nos conoce como sistema principalmente por el ENES, que es el Examen Nacional para Acceso a la Educación Superior. El ENES se aplica 2 veces al año, ¿sí?, a todos los ciudadanos que quieran ingresar al sistema público. Ya, aquí una primera puntualización. Para poder aplicar al ENES, el examen de admisión a las universidades, se requiere ser recién graduado, 2 años de graduado, 5 años de graduado. ¿Cómo? ¿Hay algún plazo? Ok. No hay condición de edad para rendir el examen. Ni tiempo de graduación. Ni tiempo de graduación. Sí es obligatorio rendirlo. Esto porque en el mes de diciembre, ¿no es cierto?, de 2013, se firmó un acuerdo con el Ministerio de Educación. Para mí es fundamental también ir contando los avances y cómo vamos logrando la integralidad de los sistemas. A ver, nosotros, como yo les comentaba, habíamos implementado el sistema por primera vez en mayo del 2012. Esto nos ha permitido tener ya un instrumento validado, evaluado, contextualizado a la realidad nacional con los más altos estándares psicométricos.
Nuestra propuesta fue invitar al Ministerio de Educación a aplicar este instrumento a nivel nacional. Es un instrumento, valga la oportunidad, señalar a la ciudadanía que no mide conocimientos, sino habilidades. Y como ya estaba testeado, monitoreado por experiencias prácticas anteriores a partir del 2012, invitamos al Ministerio a generar una aplicación universal para todo el sistema del bachillerato. Entonces, a partir de este diciembre, el examen ENES se vuelve obligatorio para todos los bachilleres, tanto ciclo costa como ciclo sierra, es decir, todos los bachilleres que estén o que vayan a optar por el título de bachiller, es decir, los estudiantes de tercer año de bachillerato, están obligados a rendir el ENES, sean de colegios fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales. Ese es nuestro primer universo. Adicionalmente, nosotros abrimos la inscripción para todos los ciudadanos, sin excepción alguna, que tengan título de bachiller y que quieran ingresar al sistema público. En este contexto, el ENES adquiere un doble objetivo. Por primera vez va a permitir evaluar a todo el sistema del bachillerato en las competencias de habilidades, ¿sí? Y a su vez su objetivo original, que es lograr el acceso meritocrático de todos los ciudadanos al sistema. Lamentablemente tenemos que hacer una primera pausa en Mesa de Análisis a efectos de poder pasar unos mensajes de nuestros auspiciantes. Encantada. Gracias. Volvemos inmediatamente. No se olviden que estamos en una entrevista con doña Lorena Araujo, magíster, especialista en el tema, gerente general del Sistema Nacional de Evaluación. Volvemos. Continuando con el tema que habíamos estado tocando en el bloque anterior, me interesa conocer cómo ustedes han llegado a determinar ya en este momento que el paso inicialmente dado para determinar los niveles de nivelación, y perdón la redundancia, para lograr una buena admisión en el sistema, han sido los apropiados. ¿Cambiaron algo luego de que iniciaron? ¿No han cambiado nada? ¿Confirman lo que hicieron originalmente? A ver, nuestro primer componente, el componente de admisión, como indicaba, inicia con la aplicación del examen. Ya. Luego de eso viene un proceso, ¿no es cierto?, de libre elección, ¿sí? Y todo aquel ciudadano que haya aceptado un cupo dentro del sistema pasa a nuestra siguiente etapa, que es la etapa de nivelación. ¿Cuál es el objetivo de la nivelación? Yo quisiera señalar que son tres fundamentales. El primero surge, ¿no es cierto?, para aminorar, ¿no es cierto?, las brechas estructurales que vienen de los procesos de educación media y básica, que sabemos que, aunque se han generado políticas de cambio y radicalización, ¿no es cierto?, frente a la cambio de la educación media y básica, requieren de un apoyo para poder tener perfiles más altos de los bachilleres y lograr efectivamente una eficiencia terminal en el sistema. Entonces, el principal objetivo es aminorar brechas. El segundo objetivo de la nivelación tiene que ver con ser el motor de la calidad. ¿Y qué significa esto? Nosotros hemos generado una política dentro de la nivelación académica, una política curricular, que significa dotar de herramientas a las universidades, quienes dan la nivelación, y herramientas a los docentes para poder generar una práctica de calidad educativa que se convierta, en un motor dinamizador de la calidad al interior de las universidades. ¿Cómo lo hacemos? Generando efectivamente habilidades, desarrollando aptitudes
y sobre todo profundizando determinados conocimientos que nos den un perfil de un estudiante crítico, con capacidad de leer, escribir y sobre todo de generar dinámicas de cambio al interior de la universidad. Me asalta una pregunta en este momento. Si ustedes han tomado el camino y han encontrado la necesidad de nivelar, quiere decir que el estudiante entregado por el sistema de educación secundaria no está al nivel que se requeriría en la universidad. Entonces aquí se me plantea la curiosidad. ¿Es necesario pedirle al Ministerio de Educación mejorar la nivelación de estudiantes o, en su defecto, la universidad está considerada en niveles muy altos para lo que realmente debería ser? ¿Cómo están las cosas? Todos quienes trabajamos los temas de educación sabemos que las políticas direccionadas hacia la educación son de largo plazo. Es decir, uno tiene que también entender que las brechas estructurales vienen marcadas históricamente, principalmente sectores históricamente excluidos, sectores brechas entre urbano-rural, y eso es una realidad, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que ha habido esfuerzos importantísimos desde el Ministerio de Educación para ir aminorando estas brechas, pero lograremos cerrar el círculo efectivamente con aquellos chicos o ciudadanos que entraron desde primer año de básica y están en el ciclo completo, y eso es importante, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo falta para eso? La política, yo la verdad no quisiera meterme en el tema de educación media y básica, no obstante empezaron con una reforma importante de la Ley Orgánica Intercultural y le entiendo que el primer bachillerato general unificado ya sale este septiembre, ¿sí? A nivel general. O sea que ahí podremos evaluar el sistema secundario. Sí, me parece que es un momento importante, no obstante también es importante señalar que las brechas estructurales en educación requieren de más largo plazo. Ya. Eso por un lado. Por otro, también es cierto que los perfiles de ingreso a las universidades demandan tal vez determinadas características que es importante también hacer un llamado a las universidades en el sentido de que entendamos el contexto y la realidad ecuatoriana. La calidad de los estudiantes se mide también a partir de cuando una universidad se desafía a sí misma, ¿no es cierto?, a elevar los estándares de estos chicos que no necesariamente sea el perfil ideal esperado. Y yo creo que es un reto doble hacia las universidades, ¿no es cierto?, y para nosotros también como sistema entender la realidad y los contextos, ¿no es cierto?, históricos en los que aparece la educación en el país. Sí, siga, perdón. Sí, para nosotros es fundamental, ¿no es cierto?, entender que, por ejemplo, los perfiles a partir de la implementación del sistema han cambiado. Por poner un ejemplo, universidades politécnicas que históricamente recibían perfiles de hombres, clase media, hijos de ingenieros, de determinadas condiciones sociales, ahora, ¿no es cierto?, estas universidades se ven desafiadas a entender o a recibir estudiantes de sectores rurales, no necesariamente hombres, no necesariamente con un miembro de la familia que tiene un título de educación superior, y eso significa que cuando nosotros aplicamos el examen, el ENES, puede ser que estos chicos tengan las mismas habilidades, ¿no es cierto? Yeah. No obstante, no tal vez los mismos conocimientos. Por eso no aplicamos un examen de conocimientos, sino de habilidades. Y es por eso que esta heterogeneidad de perfiles, ¿no es cierto?, que en habilidades están equiparadas, tal vez no en conocimientos, insisto, desafía, y también queremos hacer un llamado a la universidad, queremos que la universidad se vea desafiada frente a entender esta diversidad, ¿sí?, a esta heterogeneidad, que también es parte de la representación de la población ecuatoriana. Si hablamos de que los estudiantes que van a ingresar a las universidades al rendir el ENES se está probando es habilidades más, no conocimientos, podríamos pensar que quizás en el ingreso a la universidad se dé una variación de niveles de conocimiento entre los estudiantes, lo cual puede causar problemas para aquellos que tienen más conocimientos y problemas para aquellos que tienen menos conocimientos.
ahí me está usted mismo contestando el tema, ¿por qué la nivelación entonces? Ya. ¿Cuál es el objetivo de la nivelación? ¿No es cierto? Pero esa nivelación cumple es de conocimientos. Ya es de conocimientos. Es una nivelación de conocimientos justamente porque busca uno equiparar los perfiles del bachillerato, ¿no es cierto? Y darnos un poquito más para generar un poco más de expectativa en las universidades frente al perfil de ingreso. Nosotros nos convertimos en un bridge, en un puente entre el bachillerato, aminoramos las brechas de conocimiento y colocamos en primer año. Ahora, ¿qué tiempo tiene ese proceso de nivelación de conocimiento? Dura 18 semanas, exactamente el tiempo que dura un semestre en cualquier universidad. 18 semanas, estamos hablando de... 6 meses. 6 meses. 5 ¿Ustedes creen de que esos 6 meses son apropiados para tapar los huecos que dejan 6 años de estudios deficitarios de colegio? Tal vez no es el tiempo suficiente, pero también es el tiempo necesario. ¿Qué quiero decir? Es un tiempo óptimo para desarrollar o cerrar, ¿no es cierto? No podemos desconocer que los chicos sí tienen elementos importantes que han aprendido en sus años de escolaridad. Lo que hacemos es cerrar. ¿Qué significa? Nuestros módulos de nivelación, por ejemplo, están pensados desde una lógica de herramientas y contenidos. ¿Qué significa esto de herramientas? Habilidades de lectoescritura, por ejemplo, habilidades de razonamiento crítico, ¿sí? Desde una mirada más epistemológica, y herramientas que le permitan desarrollar ensayos, construir pequeñas hipótesis, construir un paper, ¿no es cierto?, un ensayo, y contenidos anclados a su área de conocimiento donde obtuvo el cupo. Entonces, para nosotros es fundamental, por ejemplo, fortalecer en todas las áreas de conocimiento el tema de matemáticas. Porque nosotros desde la nivelación entendemos a las matemáticas no como un contenido disciplinar, sino como una herramienta a través de la cual. Solo con que me hable de las matemáticas a mí se me aflojó el estómago otra vez. Aquí me salta otra duda. ¿Le tomamos el ENES al estudiante que termina o al estudiante que se proyecta para ingresar a la universidad? O perdón, ¿se le toma el ENES a los que terminan el colegio, no es verdad? Sí. ¿O solamente a los que van a entrar a las universidades? A todo aquel que va a terminar el colegio y a todo aquel adicional que quiera entrar a la universidad. Ya. Hay 2 universidades. Pasan al nivel de nivelación. Luego del nivel de nivelación, ¿otra vez tienen que dar un nuevo examen o ya no? En la nivelación hay efectivamente prácticas de evaluación. Ya. Hay evaluación intermedia porque nosotros tenemos hemos estudiado mucho cómo optimizar estos 6 meses, ¿no es cierto? Y hemos implementado, efectivamente entendemos que los procesos educativos son cíclicos, es decir, vamos evaluando en 3 procesos y al final se aplica un examen. El examen final de la nivelación no necesariamente es la nota única para aprobar la nivelación. Nosotros hacemos un tema de evaluación parcial que nos permite ir evaluando los avances de los chicos. Y por diferentes etapas y diferentes aristas. Sí, exactamente. Y es importante decirles que no somos nosotros, tenemos socios estratégicos. Ya. Quienes dan la nivelación, si bien nosotros armamos nuestra perspectiva conceptual, metodológica, académica, muy bien estudiada, con los más altos estándares educativos, son las universidades nuestros socios estratégicos. Ya. Son las mismas universidades, nosotros les entregamos las mallas, los estudiantes, el dinero. Ya, esa parte está interesante. Y lo que les pedimos a las universidades del sistema, para mí es fundamental precisar, funciona con 2 actores. Ciudadano informado, bien decidido y corresponsable, y una universidad informada también, corresponsable. ¿En qué sentido? En la oferta de cupos que nos da y en su relación con la nivelación. ¿Qué significa esto? La universidad es un actor fundamental dentro de la nivelación
al acoger a los chicos en el implementar la práctica educativa, que van a ser sus futuros estudiantes ya a partir del primer año, ¿no? Interesante. Luego vamos a pasar a ver cómo funcionan otras partes del sistema. Es momento de hacer una nueva pausa y les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico mesaanálisis@ucsgrtv.com. No se despegue de nuestra sintonía, que volvemos con más sobre el Sistema Nacional de Evaluación y Nivelación que maneja el CNESID. Volvemos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy estamos analizando un tema relevante para los estudiantes del país en torno a los sistemas de evaluación y de nivelación que maneja la CNESID, y está con nosotros, gentilmente nos aceptó nuestra invitación, la magíster Lorena Araujo, gerente nacional del sistema. Lorena, una pregunta. ¿Es requisito rendir el ENES para poderse graduar de bachiller? No. ¿Y es requisito aprobarlo? No. ¿No? No. Me gradué de bachiller. Sí, a ver. Por favor. A partir de diciembre, como yo les contaba, la invitación al Ministerio de Educación y la firma de un acuerdo hizo que utilicemos el instrumento, insisto, para evaluar en habilidades a todo el sistema de bachillerato. ¿Es obligatorio? Sí. ¿Qué significa esto? Que todos los ciudadanos que estén en tercer año de bachillerato tendrán que rendir el examen, sea en nuestra vez en marzo, que la acabamos de aplicar, o en septiembre. Todo aquel ciudadano que no haya dado el examen puede hacer una justificación mediante su rector a el Ministerio de Educación en su zona distrital. ¿Ya? Necesita entonces una justificación por no haber asistido. Aprobar el examen no es vinculante al bachillerato, pero aprobar el examen sí es vinculante para acceder a la educación superior. Es decir, que si bien evaluamos a todo el sistema del bachillerato, no todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Es decir, todo aquel estudiante o ciudadano que quiere ingresar a una universidad particular no tendría que seguir con las siguientes etapas del proceso. ¿Cuáles son las siguientes etapas? Es las etapas de postulación, que es la etapa de competir por un cupo para ingresar al sistema público. Ya, en las privadas no ocurre eso. No ocurre eso. Todo ciudadano que vaya a entrar a una universidad particular, el examen nacional no le sirve. Cada universidad particular tiene su propio sistema de admisión y sus propios instrumentos de evaluación. Pero sí para todo el sistema público, que incluye las 26 universidades públicas en el país, las 4 universidades emblemáticas que son Yachay, IQIAM, UNAE y Universidad de las Artes, más todos los institutos técnicos tecnológicos públicos del país. Para todo el sistema público tienen que rendir el examen y aprobarlo. Primer paso. Primer paso. ¿Cómo aprueban? Aprueban a partir de 601 en adelante. ¿Ya? Nosotros acabamos de aplicar el examen alrededor de 250,000 personas y efectivamente de ese universo todo aquello que pasó es el que entra a la siguiente etapa. Ojo, que quiere ingresar al sistema público. Claro, eso está claro. Ya, una vez de que aprobaron, sacaron más de 600, ¿cómo hago si yo quiero entrar a la Universidad Central, a la Universidad de Guayaquil? Ya. ¿Qué tengo que tener mínimo? Muy fácil. A ver, no hay puntajes mínimos para ninguna carrera, excepto 2 áreas. Todas las carreras de medicina humana, ¿sí? Y todas aquellas carreras del área educación y docencia son las únicas carreras que tienen un corte de 800 puntos como mínimo. Como base. ¿Por qué?
son carreras de interés público, se llaman. Ya. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo de estas carreras es trabajar con gente. Claro. Por ende, la calidad o el perfil, ¿no es cierto?, de los ciudadanos que están habilitados para postular estas carreras tiene que ser un mínimo, superar la media del examen. Son las únicas carreras en cualquier universidad pública que tienen esta condición. Ninguna otra carrera tiene puntajes de corte. La CENESID, para mí es fundamental informar a la ciudadanía, no pone per se puntajes de corte preestablecidos. Entonces, si yo probé con 700, puedo optar por ir a estudiar Derecho en la Universidad de Guayaquil. Por supuesto. No obstante, es la competitividad de la carrera la que genera la dinámica. ¿Cómo funciona? ¿Cómo? Exacto. A ver, todo ciudadano que obtuvo 601 para arriba tiene alrededor de un mes. En este momento la postulación inició del 5 de mayo hasta el 25 de mayo. Este domingo se cierra. ¿Qué significa postulación? El estudiante entra a su cuenta y elige libre y voluntariamente de 1 a 5 opciones. En un orden de preferencia, ¿no? De 1 me gusta más, 5 no me gusta tanto. Pero es una decisión informada, responsable. ¿Qué pone el ciudadano? El ciudadano pone carrera, universidad, campus, jornada. Es decir, detallar al mínimo, el sistema le pide detallar al mínimo. Por ejemplo, un ciudadano escoge estudiar arquitectura en una universidad X, campus Latacunga, jornada matutina. Todo eso es su decisión y llena en igual forma las 5 opciones. Paralelamente o previamente a eso, nosotros ya hemos conversado con las universidades, quienes, luego de sus análisis, reglamentos internos, cálculos técnicos y definiciones del Consejo Académico, nos entregan un reporte informado, así, un reporte técnico, donde nos dice, carrera arquitectura, campus Latacunga, jornada matutina, 300 cupos. Sucesivamente. Entonces nosotros cargamos la oferta de la universidad y luego tenemos la decisión del chico. Machamos las cosas. Y hacemos su puntaje. Entra un match. Entonces jamás es que la CENESID me dio un cupo. Nunca, nunca la CENESID da un cupo por fuera de la decisión del chico. ¿Qué pasa? Y es importante para mí evidenciar. Carreras altamente demandadas, ¿sí?, con alta competitividad, se cierran con puntajes más altos. No lo pongo yo, lo pone la Corte. Es una libre competencia. Si tengo 50 cupos, de los cuales me optan 100 estudiantes, pero los primeros 50 están entre 820 y 800, son los que entrarán. Son los que entran. Y para mí es importante evidenciar que se cambió un sistema de palanqueo, un sistema de dormir y de sorteo, por un sistema que ahora es el mérito. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En un sistema absolutamente informatizado, se rompe la lógica de deme un cupito, por lógicas, insisto, de palanqueo, y es un sistema absolutamente transparente. Pero eso requiere también que la ciudadanía esté informada, sepa que jamás el sistema opera sobre excepciones, jamás, y que depende de su decisión y de la oferta que libre en su autonomía universitaria nos haya reportado las universidades. Por aquí me asalta una pregunta. ¿Y qué pasa con los estudiantes de que, estando aptos para entrar o optar por un cupo, su puntaje no les permite entrar? Por ejemplo, estudiar agronomía. ¿Existen la cantidad suficiente de institutos o de otras instituciones que les permitan continuar con un estudio? Es importantísima esa pregunta. Yo haría un llamado a la ciudadanía para revisar aquella oferta que no necesariamente es altamente demandada, pero sí estratégica. Me permito sugerir a la ciudadanía, por ejemplo, carreras de biología, agronomía, agroindustrias,
matemáticas. Son carreras que yo aquí entre paréntesis es talento humano que hasta nosotros requerimos, pero no se consigue fácilmente en el mercado laboral. Pero generalmente la ciudadanía quiere estudiar Derecho, Administración de Empresas, Economía, carreras que están saturadas en el mercado laboral, que no necesariamente son estratégicas, obviamente son sus decisiones, por supuesto, el ciudadano es libre de estudiar lo que quiere, por supuesto, pero es importante también romper, hacer un quiebre, que hay otras carreras que lastimosamente quedan cupos, son cupos no demandados y que la ciudadanía no se ha informado necesariamente. ¿Qué hemos hecho ahora como sistema? Hemos trabajado muy de la mano con las universidades, tenemos un flujo constante de comunicación con las universidades y durante el proceso de postulación les hemos informado constantemente, ojo, Universidad X, su carrera Y, no está siendo demandada. Y hemos lanzado campañas comunicacionales desde el mismo sistema, desde la universidad, tratando de romper, hacer el quiebre, ¿no es cierto?, informando a la ciudadanía que hay otras carreras que sí son demandadas. ¿Estas informaciones las proporcionan ustedes a través de qué sistemas? ¿De páginas de publicaciones en periódicos, redes sociales? Nosotros tenemos un sistema de comunicación ciudadana bastante amplio. Tenemos una página web que es www.snna.gov.es. Es nuestra página de contacto con toda la ciudadanía. Tenemos un contact center mediante una línea que es 1-800-SNNA. Tenemos un fanpage. Tenemos redes sociales, Twitter. Y sobre todo también hemos buscado distintas estrategias. El tema puntual de la oferta académica lo hicimos esta vez mediante un buscador dentro de la página web, un aplicativo que colgaba desde el inicio, ¿no es cierto?, toda la oferta existente y que estaba lista para este periodo. También trabajamos en una publicación nacional de 4 fascículos que han salido en un diario masivo en el país y hemos generado también estrategias desde las universidades, acompañando a las universidades. Tienes nuestras pantallas a la orden. Estamos, para el momento en que requieras. Muchas gracias. Sí. Una última preguntita antes de entrar a este corte. Dime, y para el ingreso a las universidades emblemáticas, para las 4 especiales, Yachay, Iquiam, Uartes y UNAE. ¿Se requiere también el SNNA o se lo hace en base a ese? Sí, se requiere el sistema, rendir el ENES. Todo aquel ciudadano que quiere entrar al sistema público, que incluyen las 4 universidades emblemáticas, tiene que rendir el examen. Es el único mecanismo para acceder a estas universidades emblemáticas. ¿Puntuación especial para acceder a ellas? No hay puntuación especial, excepto UNAE, que es la Universidad de Docencia, que entra dentro de las carreras de docencia que les había explicado hace un momento. Con un mínimo de 800. Con un mínimo de 800 y un condicional de 700. Hemos puesto un condicional para dar una oportunidad a aquellos que quieren estudiar una carrera de docencia, pero esto a nivel nacional, no solo para la UNAE. Se les pone un condicional de poder postular con 700 puntos, siempre y cuando luego rindan un nuevo ENES y saquen 800. 800, perfecto. Es momento de hacer una nueva pausa, pero les contamos que usted puede ver nuestra programación en tiempo real desde su teléfono celular, ingresando a nuestra página web www.ucsgrtv. Descargue la aplicación que aparecerá como de la Universidad Católica y nos tendrá permanentemente en su smartphone. Volvemos inmediatamente con el último bloque en el cual tocaremos temas muy interesantes en relación a el Sistema Nacional de Nivelación de la CENESID. Continuamos con nuestro programa Mesa Análisis. Estamos conversando con Lorena Araujo,
quien es gerente del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión y nos está dejando y solventando muchas inquietudes al respecto. Pero antes les recordamos que también pueden estar en nuestra sintonía en el mundo entero a través de www.ucsgrtv.com, o si no, nos pueden tener en Canal 74 en TV Cable, en 318 de Univisa en la ciudad de Quito y en Guayaquil, o en Canal 42 de Claro TV. Lorena, gracias por tu compañía. Muy interesante el tema que hemos estado conversando. Queríamos conocer si es que este requisito del ENES limita de alguna forma o se limita la aceptación del ENES para las personas que han pasado, se graduaron hace 10 años. ¿Cómo hace una persona que se graduó hace 10 años para poder acercarse y dar el ENES? Nosotros hemos estandarizado 2 aplicaciones del examen a nivel nacional. Una que responde al ciclo costa y una al ciclo sierra. Se da una en el mes de marzo y la otra en el mes de septiembre. 2 meses antes de la aplicación del examen, nosotros abrimos la etapa de inscripciones. Cualquier ciudadano, ¿no es cierto?, que tenga título de bachillerato y que se haya graduado hace 10, 20 años y quiera ingresar al sistema, puede hacerlo obteniendo una cuenta al interior del sistema, inscribiéndose. La apertura de la cuenta es muy fácil, es ingresar el número de cédula, señalar la clave y luego llenar un campo de 20 preguntas que terminan siendo información base para nosotros sobre el proceso de inscripción. Luego de eso, el postulante tiene que llenar sí o sí una encuesta de contexto, que esto es fundamental. La ciudadanía ha aceptado muy bien la transformación y la implementación del sistema, no obstante, un tema muy operativo y redundante es que la ciudadanía se cuestiona mucho sobre llenar esta encuesta de contexto. Es una encuesta que tiene 108 preguntas. Es una encuesta un poquito larga, se demora alrededor de 1 hora y media en llenarla. Y para mí es fundamental entender por qué para nosotros es importante tener esta información. Porque el ESNA es el origen del acceso a la educación superior. Sin el ESNA, sin la aplicación del ENES, nosotros no podemos, derivar a aquellos beneficiarios de becas al IESE. Sin el ENES y el ESNA no podemos lograr este acceso meritocrático a todas las universidades, a las emblemáticas, y para todos los beneficios, ¿no es cierto?, del acceso y de la transformación al sistema necesitamos tener situación socioeconómica, porque nos permite también evaluar el impacto de nuestra política pública. Entonces, un llamado a la ciudadanía a decirles que sí es tedioso, seguramente por el tiempo, pero es información sumamente importante, estratégica para nosotros, para profundizar la democratización, que yo había señalado es uno de los pilares fundamentales del sistema, profundizar la democratización del acceso a la educación superior. Me asalta otra curiosidad. Por ejemplo, yo ya soy graduado de abogado, pero se me ocurre que quiero estudiar economía. Ya me gradué, tengo el ejercicio, 5 años, 10 años en ejercicio de la profesión de abogado, y quiero estudiar economía, o quiero estudiar para contador. ¿Tengo que participar en el ENES? Sí. La gratuidad aparece como un derecho inalienable en el 2008. Si yo obtuve mi cupo recuerden que la ley no es retroactiva, ¿no es cierto? Entonces, todo aquel ciudadano que obtuvo un cupo o se graduó a partir del 2008, ya hizo efecto su gratuidad del sistema público. Quien no haya hecho efectiva la gratuidad como su derecho, tiene que entrar a partir del sistema. ¿Qué quiero decir? Si ya obtuvo un título, ¿no es cierto?, dentro del rango del 2008 hasta acá, ya hizo efecto su gratuidad y no puede ingresar al sistema nuevamente. Y si lo hace, tendrá que entrar con la universidad y la universidad tendrá que cobrar o regular, o podrá estudiar en una universidad particular. El sistema principalmente garantiza también la gratuidad como derecho inalienable. Y si ya alguien hizo uso de su gratuidad por una vez, no puede hacerlo por 2 veces. ¿Cómo harán las universidades públicas para cobrar esa segunda opción?
Las universidades tendrán que seguir los reglamentos que estarían establecidos en el CES, ¿no es cierto? Del régimen académico, por ejemplo, ya establece el tema de los estándares y mecanismos para estos pagos, pero también se está trabajando, entiendo, en el reglamento de la gratuidad. Ahí se va a explicitar cuáles son los pasos y los mecanismos que tendría que tomar una universidad para hacer cumplir el tema de la gratuidad misma. Funciona para la primera carrera, más no para la segunda. Más no para la segunda. Es un tema que se está debatiendo en el CES este momento. Interesante. ¿Cómo pueden los estudiantes que recién se gradúan o las personas que quieren ingresar al Sistema Nacional de Educación Superior, dónde pueden conocer la oferta que dan las universidades? La oferta la pueden encontrar en nuestra página web. Insisto, fue importante, en esta semana sacamos un suplemento de 4 fascículos a nivel nacional, pero previamente ya habíamos colgado toda la oferta en nuestro buscador, ¿no? Esta oferta se reactualiza cada 6 meses, ojo. Nosotros recolectamos, nos sentamos con cada una de las universidades 2 meses antes de la aplicación del ENES, es decir, que esta oferta podría variar o cambiar para el siguiente semestre, pero nuestro papel es tener constantemente los links de información dentro de la página web. Los estudiantes que no van a optar por las universidades, sino por los institutos tecnológicos, ¿también tienen que dar el ENES? Sí. Todos los ciudadanos que van a ingresar al sistema público, que incluye universidades, institutos técnicos, tecnológicos y las emblemáticas, tienen que rendir el ENES. A través del ENES. A través del ENES. Nadie se salva. Nadie se salva. Las siguientes inscripciones a nivel costa, ¿cuándo son? Iniciamos un proceso de inscripciones a partir del 1 de julio. Se abre, va a ser una evaluación que va a estar principalmente focalizada en ciclo costa, pero está abierta a nivel nacional. Entonces les invitamos a los ciudadanos a inscribirse a partir del 1 de julio y estará abierta aproximadamente hasta el 15 de agosto. Alrededor de 1 mes y medio más o menos. ¿Y para el ciclo cierre cuándo será? En marzo. La idea es institucionalizar 2 fechas, septiembre y marzo. Este Sistema Nacional de Evaluación, que según me indicas, pues ya lo tienen en funcionamiento 3 años, ¿va a tener características diferentes hacia futuro? ¿Le van a incorporar algún otro elemento? Nosotros entendemos la calidad como un proceso siempre en retroalimentación y continua construcción. Esto significa, por ejemplo, que el proceso de nivelación, este 2014 entra en un fuerte profundización, vamos a adentrarnos en el tema de la calidad. Eso significa que como política pública hicimos cambios de las herramientas curriculares de la nivelación, siempre tendiendo hacia hacer evaluaciones técnicas del comportamiento y cómo profundizamos la calidad. Esto no significa que va a cambiar la nivelación en su estructura, sino siempre tendemos a ir perfeccionándola en un constante monitoreo, de tal forma que podamos ir profundizando siempre calidad y democratización. Entonces, todas las políticas que deriven de ahí van a seguir fortaleciendo y alimentando el sistema. Hay muchas consideraciones en torno a la formación de profesionales en el país. Estamos tratando en todo momento, a nivel de las universidades, tanto públicas como privadas, el lograr una mejor calidad de educación profesional. Pero pregunto, ¿hasta qué parte nos estamos preocupando de la formación cultural del estudiante, tanto a nivel secundario cuanto a nivel universitario? Porque parece que a veces podemos obtener muy buenos profesionales, pero culturalmente deficientes. Yo creo que es en la práctica. Es en la práctica, por ejemplo, la cultura también es un proceso que está en continuo cambio, ¿no? Cuando uno o yo hago un mensaje a la ciudadanía y le digo, a ver, tiene que ser corresponsable, estoy rompiendo con prácticas culturales de me merezco, exijo, de una lógica tal vez tan paternalista frente tiene que darme, y en una lógica de volverle al ciudadano responsable de su decisión frente a una política pública. Ahí, si bien no es un tema curricular académico, también vamos educando a la ciudadanía en volverse también en un actor dentro, ¿no es cierto?, del sistema. Y eso es fundamental, porque no tiene que ver con una práctica pedagógica,
tiene que ver con una práctica de aceptar cuáles son las reglas del juego, entenderlas, aplicarlas y asumir también las decisiones que significó seguir las reglas del juego. Y eso es hacer un quiebre también cultural, ¿no? ¿Hasta qué punto el estudiante universitario, luego de esta lógica que se está tratando de implementar, esta lógica educativa que se está tratando de implementar y que ya tiene algún tiempo en proceso, hasta qué nivel el estudiante universitario está aceptando ese cambio implícito que es el mejorar su educación profesional y mejorar su educación cultural? Nosotros hemos tenido muy buena aceptación, por eso yo partía del éxito de la institucionalidad del sistema. Siempre es difícil, ¿no es cierto?, sobre todo porque hemos hecho varios análisis más sociológicos también sobre el comportamiento de la ciudadanía frente a este sistema que funciona con reglas claras, tiempos claros, no palanqueo, no familias que vengan con una tradición, digamos, o sea, se rompe completamente en una lógica de horarios, reglas claras y decisiones tomadas. Eso en un momento sí genera un quiebre, porque eso demanda un tipo de responsabilidad distinta, pero hemos tenido muy buena aceptación. Entonces, más bien es un llamado para entender que sí requerimos de otro tipo de responsabilidad ciudadana para que el sistema funcione, que es de a poco. Los cambios culturales son más de largo plazo, ¿no es cierto?, pero hemos tenido muy buena aceptación, tenemos una aceptación ciudadana importante y yo creo que avanzamos hacia seguir profundizando, ¿no? Te agradezco infinito la Muchas gracias. Naturalidad, la facilidad con la que nos has hecho conocer y saber las cosas que hemos preguntado. Hoy nos acompañó Lorena Araujo, gerente del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión del CENESID. Muchas gracias por su aporte para el conocimiento de ustedes. Y si usted desea compartirnos su análisis o su apreciación de lo que hemos llevado hasta sus hogares, les recordamos que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico mesaanálisis@ucsgrtv.com y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mesaanálisis o en Facebook con el nombre Mesa Análisis. Les esperamos en una próxima emisión, no sin antes dejarles un mensaje por la paz. Busquen la paz en ustedes, en sus familias, en quienes estén cerca, y con ellos, al compartirla, obtengan la felicidad para ustedes y los que los rodean. Hasta otro día.